Lo que tenemos entre manos es un souvenir, o sea, un regalo de viaje. Y este en particular, como vemos ahí en su título en francés, ¿no? Es un souvenir de la Exposición Universal de París de 1889 y que contiene una serie de postales temáticas sobre una exposición dentro de esa gran exposición que se refiere a las habitaciones humanas, una historia de las habitaciones humanas. Estos souvenirs eran muy característicos en el siglo XIX y la ocasión propicia para su comercialización eran precisamente estos grandes encuentros en donde llegaban no solamente curiosos franceses y de la misma ciudad y de la misma nación francesa, sino que también de todo el mundo. Esta pretensión de exposición universal, recordemos que era ya una marca europea del siglo XIX, desde que en el año 1851 se hubiera realizado la gran exposición universal de Londres, ¿no? Con el famoso Palacio de Cristal, etc., ¿no? El propósito de estas grandes exposiciones era precisamente aumentar, facilitar y dar una escena, ¿no? Muy propicia al mercado internacional que en esos momentos además estaba muy fuertemente condicionado por el colonialismo y que era esta visión desde el centro hacia las periferias, estos tributos desde las periferias hacia los centros en una vinculación muy estrecha, producto de la dominación geopolítica que ejercían los países europeos sobre el resto del mundo. Pues bien, lo interesante de este formato, ¿no? Que fue desarrollado, como vemos aquí, por el famoso editor de la librería Hachette, ¿no? Que trabajaba con un equipo enorme de fotógrafos, lo que de alguna manera causa un poco el problema de la atribución y las autorías de las fotografías, de las tomas, ¿no? La gran parte de ellos quedan como en el anonimato, porque son empleados de esta firma editora muy prestigiosa en Francia en aquellos momentos y que promueve el libro ilustrado. Uh, Respecto del tema, uh, esto de las habitaciones humanas, hay que decir un par de cosas. Bueno, lo vamos a desplegar, ¿no? Para observar. Ajá. Como ven ustedes, este álbum, ¿no es cierto? Esta carpeta de álbum en formato portada de postal. Lo que tiene dentro son las postales sueltas, ¿no? Como se ve aquí, sin numerar, o sea, no tienen un orden preestablecido. Y un poquito aquí, por este defecto no, profesional de ser historiador, las tiendo a ordenar cronológicamente, pero originalmente no estaban así. Y bueno, lo que representan en específico son tomas de esta suerte de exposición específica, exposición temática, en donde se invitaba al visitante de la Exposición Universal de París a encontrarse con esta historia de la habitación humana, ¿no? O sea, una mirada sobre la casa como ese modelo de habitar, que no solo es el telón de fondo de nuestras acciones humanas, sino que es parte fundamental, ¿no? De cómo estamos en el mundo, cuestión no menor. Recordemos que años antes de la edición y de la celebración de esta exposición en el año 1889, el famosísimo arquitecto francés Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc había escrito una historia de la casa, pero que era precisamente, ¿no? Focalizada en el propósito de llevar a la agenda pública de su época la necesidad de entender el habitar como una práctica cultural. Una cuestión muy interesante, ¿no? Ya que la arquitectura no solamente es una cuestión de los arquitectos, eso es obvio, ¿no? Sino que en primer lugar es el testimonio de quienes hemos habitado en ellas. Pues bien, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? Es como la habitación, ¿ah? Habitación, es muy curioso el nombre en francés, ¿no? Habitaciones contemporáneas de los dólmenes, o sea, lo que era contemporáneo a estas grandes estructuras megalíticas, ¿no? Casi de la prehistoria. En algunas de estas postales, como muy bien se ve acá, es inevitable, ¿no? Que en el tiro de la imagen no aparezca la grandísima estructura de la Torre Eiffel. Recordemos que esa va a ser la obra emblemática de esa exposición,
porque en 1889, recordemos también, conmemoraba los primeros 100 años de la Revolución Francesa, ni más ni menos. Entonces empiezan a aparecer, ¿no? Eh, por ejemplo, una ciudad lacustre, ¿no? O sea, vivienda primitiva, ¿no? Sobre cursos de agua, y ya unos ejemplos de arquitecturas más consolidadas desde el punto de vista de civilizaciones, ¿no? Habitaciones egipcias, habitaciones abisinias, siempre la relación con el mundo oriental va a ser muy potente, ¿no es cierto?, en Francia. De alguna manera también esto le da un contexto, ¿no? Este tipo de exposiciones, la Maison Perse, ¿no? La casa de los persas, o la villa de los germanos, ¿no? Como diciendo, miren, el mundo oriental, el grado de civilización que impronta, ¿no? En esa imagen de su manera de habitar, y los germanos que estaban en Europa central, en un momento histórico incluso posterior, y que vivían en humildes cabañas, palafitos, ¿no? Etcétera. ¿Por qué el interés en la habitación? Bueno, no solamente por este didactismo, esta cosa como educacional, digamos, ¿no es cierto? Esta cosa como de educación temática, donde seguramente los niños de la época deben haber fantaseado entrando y saliendo, ¿no? De estas casas escala 1:1, ¿no es cierto? Estas especies de demos, de maquetas, ¿no? Miren la casa griega, por ejemplo, ¿no? La casa eh, romana, como no, y siempre con este contrapunto tan inquietante, una casa romana, ¿no? Del siglo I, antes de Cristo, pongamos por caso, y el pie, digamos, ¿no es cierto?, de arranque de la estructura de la famosa Torre Eiffel, como diciendo, el mundo ha venido a París y desde París irradiamos este mundo en esta especie de antena también, ¿no?, que para muchos significó la Torre Eiffel. Los interiores, de nuevo, vuelvo a mi imagen, ¿no es cierto?, un poco esta de el niño que me hubiera gustado ser, estar ahí, ¿no?, recorrer estos interiores, eh, sentir, digamos, ¿no es cierto?, de alguna manera, esa empatía, esa relación empática, ¿no?, con la historia. Muy impresionante todo esto, ¿no? Lamentablemente, por cierto, estas estructuras se desmontaron a poco terminar de la exposición. Es más, estructuras bastante más grandes que estas, ¿no? Como el Palacio de las Máquinas, de los ingenieros Contamine y Duterte, fueron totalmente desarmadas porque su valioso material metálico sirvió en algún momento para reducirlo a municiones durante la Primera Guerra Mundial. Lo que sabemos que se salvó y que también hubo una polémica fue, por cierto, la famosa Torre Eiffel. En esta representación o en esta secuencia histórica, ¿no? Fíjense aquí, vemos la Maison Arabe, ¿no? La casa de los árabes, donde también hay interiores, donde también, miren ustedes, ¿no es cierto?, hay caracterizaciones, ¿no? Es muy distinto hacer una exposición de arquitectura que una exposición del habitar arquitectónico, porque se pone un hincapié, como se ve muy bien en esta imagen, en las personas, ¿no? En quienes somos los protagonistas de ese habitar. El que protagoniza el habitar no es la casa, somos todos nosotros y eso lo sabemos también. Entonces, la customización, ¿no es cierto? O sea, la caracterización a través de los elementos de vestimenta, ¿no? Y tal. Y así vamos avanzando en términos históricos, ya les repito, esto lo he ordenado yo de esta manera porque las postales están sueltas. También con mucho interés en el mundo oriental, ya del extremo oriente diríamos, ¿no es cierto?, no de este orientalismo árabe del norte de África, sino que yéndonos mucho más allá, a China, a la India, a Japón, ¿no? Fíjense ustedes aquí la casa japonesa con sus características tipología, ¿no?, en construcción de madera, una casa china, ¿no?, vemos acá, también muy importantes. Por cierto, ¿no?, y he dejado esto para el final, nuestro continente americano estaba representado, pero estaba representado de una manera súper curiosa, ¿no? Aquí vemos una casa azteca, una improbable casa azteca, habrá que decir, ¿no?, que de manera muy entusiasta, en base a las
primeras excavaciones arqueológicas y el primer reconocimiento a la valoración arqueológica, sobre todo en el sector mesoamericano de Yucatán, se estaba realizando en ese mismo momento, sobre fines del siglo XIX. Por tanto, llegar al Parque del Trocadero, ¿no? Que es esta gran explanada donde está la Torre Eiffel hoy día y donde en su día se celebró esta gran exposición universal, bueno, no deja de ser curioso que haya habido allí, ¿no?, la presencia también de una casa azteca, dando cuenta, ¿no?, de que el valor del souvenir, en este caso, totalmente protagonizado por la postal y el soporte postal como una manera, digamos, ¿cierto?, de hacer viajar las imágenes, en definitiva, son más que un imaginario de un pasado, sino que era un presente, ¿no?, para quienes soñaban con el futuro. ¿Ah? Y eso de alguna manera es lo magnífico de este tipo de soporte fotográfico de la postal, porque pareciera que todos los tiempos caben en una postal.